es la cosa más maravillosa que existe en todo el universo. Cuando te sientes bien contigo misma, con tu persona, con tu ser interior, con lo que has hecho en estos últimos días, cuando estás contento con tu trabajo personal, el éxito empieza a surgir en ti y esto te da una seguridad y confianza que te permite fluir, te permite estar bien con las demás personas. Independientemente del carácter o el temperamento que tengan quienes te rodean, tú vas a poder fluir con cada una de las situaciones, circunstancias y personas que se atraviesen en esta vida. Pero recuerda que todo parte de tu ser interior. Mientras tú estés en ese equilibrio, vas a lograr alcanzar todo lo que tú deseas. Y bueno, ahora sí, vámonos con Aries. Mira, Aries, tenemos a Daviel para ti, que es el arcángel del equilibrio. Aprovecha este ángel para que puedas tú poner en orden cualquier circunstancia o situación que pueda estar en un momento dado causándote conflicto. Recuerda que esta vida no venimos para que todo sea perfecto. Los problemas forman parte de lo maravilloso de la vida. Si tú logras equilibrar encontrando la parte positiva, vas a lograr aprovechar cualquier problema y convertirlo en oportunidad. Tauro. Es momento que te dediques a temas relacionados con la salud, mi querido Tauro. Tenemos que hacer ejercicio, comer bien, ir al médico, hacernos los estudios que necesitemos para que podamos estar conscientes de que nuestra salud fluye de manera perfecta. Rafael va a ser el encargado, así es que no te preocupes, todo está perfecto. Géminis. La inteligencia va a estar de tu lado si hoy tienes que hacer alguna clase de examen, tienes alguna situación o algo que necesite o requiera de tu concentración al 100%, bueno, pues hoy es un día extraordinario porque Raciel va a estar brindándote toda esa sabiduría y concentración y enfoque que necesitas. Cáncer. Ay, los de Cáncer andan muy pasionales, muy intensos, con muchísimas cosas interesantes en su interior que compartir con su pareja y también que compartir con las personas que les rodea, porque acuérdense que la pasión no solamente está enfocada en el tema de las relaciones interpersonales, también en lo que hacemos día a día. Si te gusta lo que haces, lo vas a hacer con esa pasión que necesitamos para que podamos siempre estarnos perfeccionando. Leo. Bien, Leo, tienes a Metatron, que es uno de mis arcángeles, siempre lo repito, favoritos. Metatron nos brinda sabiduría, bienestar, conocimiento, visión, nos permite estar más intuitivos, nos permite conocer más de nosotros mismos, ir más allá, nos permite alcanzar a ver cosas que en otros días no vamos a ver con tanta claridad. Así es que lo que quieras, lo que necesites hoy es un gran día. Visualiza para que atraigas abundancia y bienestar, Virgo. Paz, armonía, equilibrio. Esas son palabras extraordinarias que podemos estar repitiendo constantemente y que en un momento dado llegan a sonar como lugar común. Pero si nosotros empezamos a enfocarnos en esas palabras, vamos a poder encontrar lo maravilloso y el reto que representa cada una de ellas. Y para poder alcanzar este reto y salir avante en él, Sandalphon va a estar apoyándote en este día. Libra. Fuerza, intensidad, coraje, energía. Estas son algunas de las cosas que Arael trae en el día de hoy para que tú puedas andar de la mano con él y resolver situaciones. ¿Quieres hacer algún negocio? Hoy es un buen día. ¿Tú quieres avanzar con clientes, nuevos clientes? Hoy es un gran día, así es que aprovecha la fuerza de este arcángel. Escorpio. Mi querido Escorpión, hoy es un buen día para dejar de fumar, para cambiar hábitos, para hacer todo lo necesario para que tu voluntad entre en acción. Recuerda que el universo nos guía, sí, nos protege, sí, Gabriel va a estar ahí apoyándote y brindándote lo que necesitas, pero si tú no empleas tu voluntad para la transformación, bueno, pues va a ser imposible que lo logres. Sagitario. Ay, sagitarianos, hoy andamos en armonía, el universo nos mantiene en un estado espiritual extraordinario porque lo hemos trabajado, porque nos lo hemos ganado. Uriel es un arcángel que nos brinda esta paz espiritual, esta tranquilidad, este estado de bienestar que todos nos merecemos, pero tenemos que trabajarlo. Capricornio.
Radueriel es el arcángel que te corresponde, mi querido Capricornio, y mucha atención con este arcángel, porque nos indica que hoy va a ser un día sumamente activo. Así es que ojo con el día, organízate bien. Te recomiendo que anotes todos tus pendientes para que no te falte absolutamente nada, Acuario. Tenemos a Israfel, mi querido Acuario, para ti, que es el arcángel de la armonía, el bienestar. Hoy es un buen día para poner música, para escuchar cualquier situación que nos haga sentir bien, palabras bonitas, personas positivas, comentarios. ¿Por qué no también leer un libro? Pon una musiquita suavecita, ponte a leer un libro unos 20 minutitos y vas a ver que vas a transformar tu día, Piscis. Tenemos al arcángel de la visión para ustedes nativos bajo el signo de Piscis, así es que hoy estamos muy sensibles de por sí. Piscis es un signo sumamente sensible, muy perceptivo, muy intenso en el sentido de lo que ve, de lo que va percibiendo, y hoy particularmente van a estar muchísimo más sensibles, así es que si tienen a un Piscis cerca, háganle caso a las sugerencias que te puedan dar, porque van a ser puntuales, van a ser correctas y casi una visión bastante interesante. Y como siempre les digo, mis amigos queridos, el secreto de todo está en la actitud, en mantener una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que digas el día de hoy esté enfocado en mantenerte vibrando en una frecuencia armoniosa, en ayudar a que las personas que te rodean se mantengan de manera también positiva y que tú te sientas cómodo en cada uno de los espacios y ambientes en los que tú te encuentras. Y bueno, tenemos a Enrique, que nos va a dar algunos consejillos legales en los temas de adopción, que es bastante importante que le pongamos el 100% de nuestra atención. Así es que, Enrique, que tenga bonito día.